Buenas tardes para todos. Espero que estén bien, que hayan podido empezar bien el día martes, digamos, ¿sí? Y que por supuesto lo puedan terminar de la mejor manera, ¿no? Hoy, a raíz de un montón de circunstancias personales, profesionales, no pude revisar los avances que me enviaron del trabajo práctico final de salud pública, pero más tardar mañana voy a empezar a revisar y hacer las devoluciones correspondientes, digamos, ¿sí? A los trabajos prácticos finales que ustedes me están enviando, ¿no? Sugiero que se identifiquen con el número de comisión, porque para tenerlos bien identificados, porque así no se confunden con otras comisiones, ¿sí? Bueno, ¿pueden ver bien la transparencia? Necesita que lo agrande. Se ve bien, profe. Ok, gracias. Bueno, ¿qué tema ¿no? El derecho a la protección de la salud, el derecho a la salud de los ciudadanos, de las personas, y cómo este derecho a la salud se vio terriblemente afectado, ¿sí? Por la pandemia de COVID-19, en donde, de alguna manera, una de las cuestiones que ayer vimos, que tiene que ver con la comunicación, que aunque parezca un tema secundario o un tema que no tiene, entre comillas, no tiene la misma relevancia que aprender a ocultar o que aprender a hacer RCP avanzado, digamos, ¿sí? Cuando digo esto en este andamiaje de la enseñanza de aprendizaje, digamos que es basado en problemas, ¿no? Entonces, claro, hay cuestiones que por ahí tienen que ver con situaciones de orden práctico que hacen que nosotros probablemente jerarquicemos más que aquellas acciones eh, que tengan más que ver con aptitudes y actitudes, digamos, ¿sí? Personales, profesionales, del entorno, digamos, ¿sí? Del mismo sistema, digamos, ¿sí? Que componemos nosotros, que hacen que muchas veces decisiones que podamos dejar de tomar o decisiones que finalmente tomemos generan cambios en la actividad que estamos llevando adelante. Entonces, en ese marco, y un poco lo que ayer mencionábamos sobre el tema de esto de una sola salud, digamos, ¿sí? En el marco de que no quedarse con que los problemas tienen más que ver con cuestiones centradas en las personas, sino que también tenemos que mirar más allá de lo que tiene que ver con lo que la persona está describiendo que le pasa, que le sucede o por lo cual consulta, y en ese marco quedó bastante claro, y eso fue un intercambio muy interesante con todos, de generar espacios en los cuales puede haber distintas maneras, distintas miradas, e incluso
distintas personas profesionales, digamos, que puedan aportar soluciones, que puedan aportar los caminos necesarios para poder resolver los problemas que se nos presentan, ¿no? Entonces, cuando uno habla del derecho a la protección de la salud, que es el derecho de cualquier persona a conseguir el grado máximo de salud que se pueda lograr sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica, esto a su vez protege a derechos de otra índoles y libertades también, ¿no? Como son la inclusión de las personas que están más, que están, no sé si en una situación de más vulnerabilidad, pero sí entendemos que en el mundo sigue habiendo lugares en los cuales la violencia de género, la violencia familiar, la violencia sobre todo contra la mujer, pero además la violencia que tiene que ver contra aquellas personas con posicionamientos de tipo personal, digamos, ¿sí? Entonces, en ese marco creo que es importante el derecho a tener acceso a un sistema de protección de salud que garantice a todas las personas disfrutar de un grado máximo de salud, libertad de controlar su salud y el cuerpo sin injerencia, y claro, incluye la libertad sexual, reproductiva, la de rechazar tratamiento inclusive, como lo vimos anteriormente en las leyes que tenemos en Argentina, ¿no? Que de alguna manera avalan este tipo de cosas que estamos hablando. La forma que tienen los distintos gobiernos de proteger este derecho a la salud, entendemos que no es solo garantizar la asistencia sanitaria, el acceso a la educación, a la vivienda y a la alimentación, sino que también entendemos que la forma que tienen los gobiernos de proteger el derecho a la salud es generando equidad, equidad en el acceso y la cobertura de salud para que haya cada vez más personas que puedan tener los beneficios de, de poder contar con una asistencia de calidad, digamos, ¿sí? Teniendo en cuenta que en Latinoamérica hay un porcentaje alto de la población vulnerable que no tiene garantizada, digamos, la protección de este derecho a la salud. Entonces, hay un camino que debemos recorrer aún, digamos, ¿sí? Porque con la pandemia del COVID-19, eso quedó mucho más expuesto, digamos, en cuanto a los sectores étnicos o de pueblos originarios o personas que tienen carencias, necesidades básicas insatisfechas, en donde en la mayoría, en casi todos los países, y sobre todo en Argentina, vimos, digamos, y cómo esa situación se potenció, se exacerbó, y quedó muy de manifiesto, ¿no? Todo esto que estoy mencionando. Entonces, como protección a la salud, como el derecho a la protección de la salud, ya el año 2015, Naciones Unidas, a través de generar espacios en los cuales confluyeron organismos internacionales como la OMS, la OPS, entre otros, ¿no? Generaron esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde la equidad en salud es un principio rector de la acción en salud pública, y
como ya lo hemos dicho anteriormente, son 17 objetivos con más de 199 metas, digamos, ¿sí? Que tienen el compromiso mundial de no dejar a nadie afuera, digamos, ¿sí? Y que con el tema de no solo la pandemia, sino los conflictos bélicos que se han puesto de relieve, digamos, en estos últimos años, entendemos que esta agenda que está propuesta para el 2030, entre los cuales está el tema de poder abordar la pobreza, por ejemplo, poder abordar los problemas que han generado y generan los cambios climáticos, o el tema, como lo hablábamos ayer, de las migraciones que se suceden de África a Europa, o de América de Centroamérica o América del Sur a Estados Unidos, o inclusive a nuestro país de América del Sur, como lo dijimos. Argentina es el país con más migración, digamos, ¿sí? Entonces, este dato, digamos, sumado al tema de la deforestación brutal que hay, no solo en Argentina, sino en Paraguay, Brasil, digamos, ¿sí? Probablemente todas estas cosas las debemos tener muy en cuenta a la hora de pensar cómo queremos nosotros posicionarnos para poder, con nuestro granito de arena, modificar algunas de las cosas que nosotros estamos de alguna manera observando para tener en claridad qué es lo que queremos hacer, digamos, ¿sí? A partir de tener el título de médica o de médico, digamos, ¿sí? Que ustedes lo van a conseguir dentro de un año, la mayoría de ustedes, ojalá todos. Entonces, acá entramos en los fundamentos de la equidad en salud, ¿no? Que es la medición, análisis y monitoreo de las desigualdades que son necesarias, muy necesarias para actuar en los determinantes sociales y ambientales de la salud y cumplir con el compromiso de no dejar a nadie afuera en el camino al desarrollo sostenible, el acceso y la cobertura universal de salud y la implementación de las redes integradas de servicios de salud, que están enfocadas inicialmente, digamos, venían ideadas de alguna manera para estar enfocadas a las principales causas de muertes, digamos, ¿sí? O de mortalidad que hay en el mundo, y que Argentina no es una isla, no es la excepción, y que, como todos sabemos, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, etc., tenían desde antes de la pandemia, digamos, ¿sí? una jerarquización, digamos, ¿sí? Como lo que como que la mayoría de las poblaciones, digamos, de todos los países, salvo los países muy pobres, salvo como Haití, por nombrar uno de América, en donde las enfermedades de infecto contagiosa siguen siendo las primeras causas de muerte, y la esperanza de vida está por debajo de los 60 o 70 años, pero la mayoría de los países de América, sabemos, digamos, ¿sí? En casi todos los países de América, del continente americano, nuestra región, y Argentina, reitero, no es la excepción, las enfermedades crónicas no transmisibles estarían dentro de las primeras 10 causas de muertes, digamos, en los adultos. Pero bueno, entonces cuando hablamos de los fundamentos de equidad y de este relanzamiento que tiene la OMS, la OPS, en Naciones Unidas, etcétera, sobre temas de las acciones que se tienen que llevar adelante, en ese marco, lo que uno tiene que antes que nada, ¿no?
mirar a algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características, que es lo que nosotros estuvimos trabajando ayer, digamos, ¿sí? Una cosa es oír, es de alguna manera prestar el oído, y otra cosa es escuchar. Cuando nosotros escuchamos, prestamos atención y probablemente en ese diálogo que establecemos con las personas que estamos atendiendo, eh, generamos un ambiente en donde de alguna manera tratamos de reflejar nuestro compromiso a través de tomar como propios los problemas, entre comillas, ¿no? Tomar como propio los problemas que nos están manifestando, y eso probablemente lleva a que se genere un intercambio, digamos, ¿sí? Que las personas que están siendo atendidas se sientan no solo respetadas, sino sobre todo valoradas y reconocidas. Entonces, en ese marco, lo que uno trata es de eh, este tipo de actividades que contribuyen en una tarea de la mejora de políticas y servicios sanitarios, que constituyen un espacio favorable para la creación y formación de consensos y acuerdos, dando lugar a la generación de propuestas orientadas a fortalecer el funcionamiento de nuestro sistema de salud a través de una adecuada comunicación entre la gente del equipo de salud, ¿sí?, y la comunidad a su cargo, con la finalidad de fomentar el derecho a la salud mediante el aseguramiento de su efectivo acceso por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad. Fíjense que en esta frase que les acabo de leer, lo que buscamos es de alguna manera generar, digamos, ¿sí?, la evidencia necesaria para que todos entendamos por qué es importante que desde nuestro ámbito de trabajo se pueda de alguna manera reflejar, digamos, ¿sí?, un ambiente de cordialidad, un ambiente de amabilidad, un ambiente de mucho respeto, digamos, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos o en hospitales, o en SANCO, o en distintos centros de atención primaria, en donde vemos diferencias que se puedan generar entre miembros del equipo de salud, eso de alguna manera queda expuesto ante las personas que van a ese lugar, y es lo que por ahí uno debe evitar, por lo cual la comunicación hacia el interior de cada lugar donde se trabaja, tiene que ser una comunicación en la cual no solo haya respeto, sino también el saber escuchar, el hacer silencio para dejar que las personas hablen, digamos, aceptar las críticas, tratar de reconocer los errores, decir que me equivoqué, etc. Todo ese tipo de cosas que parecen obvias, eh, generalmente no se llevan adelante porque entre otras cuestiones, tengamos en cuenta que con la pandemia de COVID-19, todos nosotros nos vimos afectados en mayor o menor medida con problemas que tienen que ver con la comunicación de los medios, digamos, ¿sí?, sobre personas muertas, sobre personas que no accedieron a respiradores, o que gente que falleció porque otras se beneficiaron con vacuna, etc. Bueno, todo eso es un caldo, digamos, ¿sí?, un ambiente en donde puede predisponer mal a todos nosotros para poder entablar relaciones laborales, o personales, o familiares, y bueno, y es lo que quizás, como profesionales de la salud, digamos,
como profesionales de la medicina, nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar independientemente de la especialidad que hagan, ¿eh? Si hacen cirugía, si hacen pediatría o si hacen una subespecialidad, digamos, ¿sí? Pediatría en neumología o clínica neurológica. Es decir, independientemente de la especialidad que hagan, entendemos que es muy importante, es muy relevante que tengamos un espacio en donde podamos autocuestionarnos sobre las cosas que hacemos bien, sobre los errores que hemos cometido, digamos, ¿sí? Porque nadie es perfecto, ¿eh? Nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero lo bueno es saber admitirlos, digamos, lo bueno es saber reconocerlos para poder corregirlos. Y para eso se necesita, entre otras cosas, una seguridad, una tranquilidad, una seguridad sobre todo, que es lo que yo hablé con ustedes más de una oportunidad, digamos, ¿sí? Adquirir seguridad cuando uno habla, cuando uno toma decisiones, cuando uno le habla a las personas. Esa es una técnica que no es una pavada, lleva tiempo, lleva mucho tiempo, chicos, digamos, ¿sí? No crean que porque nosotros atendamos a, no sé, 10, 15, 20 personas y podamos darle un antibiótico, o indicarle un estudio, o hacer una derivación, etcétera, nosotros con eso, digamos, estamos hechos. No, no, porque entiendo que tenemos que aspirar a mucho más, ¿eh? Tenemos que aspirar a mucho más y la medicina no pasa solamente por resolver el problema puntual por el cual vive la persona, que probablemente es la manifestación de otros problemas que están ocultos, que están, o que están negados, digamos, ¿sí? Y que van a estar en esa situación ocultos o negados en la medida que nosotros no demos lugar para que esa persona pueda expresar libremente todo lo que siente, ¿no? Todo lo que tiene. Entonces, eh, sucede muchas veces que, 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 que las personas que van a las consultas, ya sea en el CEMAFE, en el CUSEN, acá en el nuevo hospital Iturraspe, acá a mi izquierda, digamos, ¿sí? O a mi derecha en el hospital Sayago, eh, a veces llegan con temor, llegan con miedo a la consulta. Y si nosotros no podemos generar un espacio, un ambiente cordial, amable, y se hace difícil que la persona libere todo, ¿no? Y eso a veces no se consigue en una sola consulta. Y entonces, esto que estamos hablando de generar acuerdos, de mejorar el funcionamiento, de fomentar el derecho a la salud, etcétera, eh, tiene una piedra angular, que somos nosotros, digamos, ¿sí? O sea, eh, y no es por poner, y no es por considerarnos importantes, digamos. De hecho, mi hija que estudia ingeniería me dice, yo no entiendo muchas veces a los que estudian medicina porque se creen muy importantes. Bueno, no, le digo, en realidad se creen tan importantes como los que estudian arquitectura, ingeniería o abogacía. Pero el tema muchas veces pasa, entiendo yo, por no saber tomar el tiempo necesario para establecer exactamente lo que las personas están diciendo para entender la situación, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que estamos hablando, ¿por qué es importante la equidad en salud? ¿Por qué? Porque entre las cuestiones por ahí que uno va relevando y a partir de lo que pasó con la pandemia de COVID-19, tenemos que la probabilidad que en la niñez, en la adolescencia, que las personas con capacidades diferentes o los adultos mayores tienen de morir,
aumenta cuando su entorno socioambiental está desprovisto de las necesidades básicas de cuidado y la atención de salud, o cuando existen fallas en el acceso y la cobertura. Y lo vimos con el trabajo que hicimos nosotros sobre la seguridad del paciente, ¿se acuerdan? En un hospital de mediana complejidad, en donde vimos que la calidad de atención está muy estrechamente vinculada a la calidad de vida de las personas, pero también la seguridad del paciente. Después, situaciones generales, digamos, sí, que aumentaron con el tema de la pandemia, como el tema de la deserción escolar, la violencia familiar y de género, el trabajo infantil, la desocupación, la pobreza, la presencia de enfermedades crónicas, pero sobre todo de mayor consumo de alcohol, de cigarrillos, de mayor consumo de ciertas sustancias, etcétera, que inclusive se puede observar en núcleos de bajos recursos económicos, lo que cual genera impactos negativos en las personas, en los entornos, en las familias. También podemos ver dificultades en la adolescencia y en el adulto joven de integrarse al sistema educativo. Como ustedes saben, con la pandemia una situación en la cual no todas las personas pudieron acceder a Internet, a poder hacer las actividades, sobre todo del año 2020 y a principios del 2021. Y eso ha de alguna manera afectado a cientos de miles de jóvenes, digamos, ¿sí? Y además, la pandemia generó un retroceso de más de una década en la participación laboral de las mujeres y redujo la esperanza de vida, como todos sabemos, ¿no? Siendo mayor aún que la que generó la Segunda Guerra Mundial, allá que terminó por 1945, ¿no? Hace ya eh, más o menos 80 años, ¿no? ¿Sí? Accesibilidad a los avances científicos para los nuevos problemas de salud. Qué bueno, qué buen tema este, ¿no? ¿Por qué digo qué buen tema? Porque cuando hablamos del acceso y la cobertura universal de salud a través de las redes integradas de servicios de salud, ¿sí? Estos, creo yo, tiene que ver con una historia que se conoce, que se sabe, que en donde, obviamente que la esperanza de vida en el siglo XIX era una esperanza de vida, digamos, que no superaba los 50, 55 años, que a mitad del siglo pasado hasta ahora viene creciendo, digamos, ¿sí? Producto de, entre otras cosas, del descubrimiento de antibióticos, digamos, ¿sí? Y de acciones, digamos, ¿sí? Que se pudieron aprender, o que se pudieron conocer, o que se pudieron descubrir, digamos, a partir de lo que tiene que ver con brotes de enfermedades como la del cólera, con el tema de las sales de hidratación oral, digamos. Esto lleva más de 30 años, digamos, el tema de la prevención de las deshidrataciones agudas que llevaban a las personas a tener muchas complicaciones y muertes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de que el premio Nobel Aaron Schwarzenegger, digamos, ¿sí? De química, de alguna manera afirma, digamos, ¿sí? Que estos avances científicos generan grandes asimetrías y atolladeros éticos, porque de alguna manera ustedes como nosotros, digamos, ustedes como futuros excelentes colegas, que van a ser todos y todas, van a tener el dilema muchas veces de tomar decisiones, de indicar un tratamiento, de indicar un estudio,
y resulta ser que la persona tiene PAMI, digamos, ¿sí? Y el PAMI no cubre, digamos, ¿sí?, tal medicamento o tal método de diagnóstico, con lo cual ahí es donde nosotros tenemos que actuar con compromiso y ver cómo se puede solucionar ese problema, en función de que, claro, probablemente esa persona pueda a lo mejor acceder a través de una fundamentación de la historia clínica, digamos, y de que por qué es necesario que el Estado le cubra ese medicamento, ya que la persona, a pesar de tener PAMI, digamos, si no lo puede cubrir, e incluso, ustedes lo van a ver si es que no lo han visto, de que personas con PAMI, digamos, ¿sí?, o sea, estamos hablando del subsistema de obras sociales de Argentina, tienen que muchas veces acudir al Hospital San Martín, al Hospital Cuyen, digamos, ¿sí?, para procedimientos de internación, ya sea para algún tipo de tratamiento, una cirugía, porque en el sector privado eso no está cubierto. Entonces, eh, cuando uno dice la esperanza de vida en Argentina fue creciendo y que por la pandemia se vio afectada como en el resto de los países del mundo, casi todos, porque hay países en donde la pandemia no tuvo la diseminación y la propagación, digamos, y como en los países asiáticos, ¿no? Entonces, lo que sí quiero significar con esto es que en la medida que no entendamos que nosotros podemos y tenemos las herramientas, los instrumentos para poder cambiar esta realidad, todas estas situaciones de injusticia se van a seguir presentando. Y somos nosotros los que lo podemos cambiar, digamos, ¿sí? Siguiendo con lo que estamos hablando, digamos, un poco para no alejarnos de lo que ya venimos diciendo sobre las políticas de salud, recursos humanos y tecnología sanitaria, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación está intentando jerarquizar el otorgamiento de residencias, tanto nacionales y provinciales, ¿no? Para fortalecer, digamos, sí, las especialidades básicas, orientado a lo que es la estrategia de atención primaria de salud, promoviendo la rotación de las médicas y los médicos residentes por los lugares en donde los efectores están más cerca de la gente, ¿no? O que la gente tiene más posibilidad de acceder, digamos, por esa cercanía. Como todos sabemos, el recurso humano es es lo más importante, es lo más valioso que tiene cualquier sistema de salud. Ahora bien, desde el Ministerio de Salud de la Nación se está llevando adelante reuniones, actividades para consensuar con todas las jurisdicciones, que son 24 en Argentina, para reforzar y jerarquizar en particular al recurso humano que se fue devalorizando, sobre todo en estos últimos 10 o 15 años, sobre todo, ¿no? Con el vaciamiento de especialidades básicas, digamos, llamadas críticas, como pediatría, medicina general y de familia, clínica médica, terapia intensiva, tocogineco y emergentología. En función de esto, lo que está sucediendo es que muchos de sus compañeras, compañeros, no encuentran, no encuentran razones para poder elegir estas especialidades básicas o críticas a raíz de cuestiones inherentes a que
los programas de formación de residencias han quedado un poco atrasados, digamos, han quedado un poco no se han actualizado, digamos, ¿sí? Y a su vez, el tema de la inflación, el tema de la situación económica, que viene pegando fuertemente en Argentina, no solamente por la pandemia, sino antes de la pandemia, ha hecho un combo, digamos, ¿sí? En donde no alcanza, digamos, ¿sí? Con pagar más a los residentes, con tener más residentes, e incluso, es más, chicas y chicos, es más, tampoco alcanza con mejorar las condiciones de trabajo o el programa de formación. Acá hay un sistema de salud, digamos, ¿sí? Que hace que las personas, por distintas razones, en vez de consultar a los centros de salud, de atención primaria, a los ANCOS o a los hospitales que están más cerca, como puede ser en Diamante, en Entre Ríos, ¿no? O en Santa Elena, digamos, ¿sí? Van a Paraná, en este caso, digamos, ¿sí? O si es Santa Fe, vienen a Santa Fe al Hospital Cuyen por problemas que se pueden resolver sin necesidad de sobresaturar los servicios. Entonces, entendemos que también hay que reorganizar el sistema de salud, digamos, ¿sí? De nuestro país, digamos, ¿sí? Para que esos problemas se resuelvan. Y como dijimos acá, digamos, ¿sí? De las políticas de salud en recursos humanos, que se lo dijimos, en tecnología sanitaria, digamos, ¿sí? Como ustedes lo saben perfectamente, los distintos avances en tecnologías sanitarias que ha habido en distintas partes del mundo han generado muchas inequidades, desigualdades, incluso injusticias muy grandes, ¿no? Eh, y a su vez a eso hay que sumarle que muchas veces por desconocimiento nosotros muchas veces tomamos decisiones de indicar determinadas cuestiones que tienen que ver con tratamientos o con métodos de diagnóstico, de seguimiento, etcétera, que, que no ponemos en la balanza costo-beneficio, digamos, ¿sí? De hacer, eh, por ejemplo, por un dolor lumbar, ya queremos una resonancia. Digo por una cuestión común, ¿no? No vamos a una resonancia, digamos, ¿sí? Y a lo mejor la persona está con cálculos en los riñones, digo. Entonces, vamos a hacer una resonancia lumbosacra o lumbar, digamos, cuando en realidad ni siquiera le hacemos la puño percusión para ver, para descartar. Entonces, es más fácil es indicar una resonancia para ver si tiene una hernia de disco. Y cuando digo esto, porque generalmente cuando hablamos de teología sanitaria, digamos, ¿sí? Y de las situaciones que se generan en donde hay procedimientos, digamos, ¿sí? Que están al alcance de todas las personas, no se llevan adelante. ¿Recuerdan el caso que vimos del adolescente que falleció por tuberculosis? Bueno, esa persona, ese adolescente que falleció por tuberculosis, si los médicos hubieran pensado, que la baciloscopía, digamos, ¿sí? Tiene una efectividad muy baja, como también una sensibilidad y una especificidad muy baja, le hubieran indicado un chinés expert, digamos, ¿sí? Si hubieran pensado en tuberculosis, si hubieran pensado que el chico podía tener tuberculosis, digamos, y que a su vez, si lo hubieran realmente pensado, se hubieran tenido comprometido, hubieran podido saber que había un contacto de tuberculosis en la familia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces de la diversidad, por suerte, que tenemos de tecnología sanitaria, tomamos decisiones equivocadas porque no siempre seguimos el camino correcto, que es esto de el examen adecuado con el interrogatorio, el examen físico, etc.
porque fíjense que el Cinesa-SPER, digamos sí, que está indicado justamente en la sospecha de tuberculosis en pacientes inmunocomprometidos, en adolescentes, etc., está al alcance de cualquier ciudadano argentino desde el año 2018. Digamos, hace ya 5 años que todas las provincias del país pueden hacerlo, digamos, o sea, no es necesario tener plata o tener una obra social para acceder a ese procedimiento. Pero bueno, hay una primera parte, digamos, sí, que nosotros tenemos que justamente cambiar, que es lo que decíamos anteriormente, del compromiso, ¿no? O sea, cambiar nosotros para que cambien algunas de las cosas que están mal en nuestro sistema de salud. Entonces, cuando hablamos, ayer se acuerda que hablábamos un poco esto de el tema de, cuando hablamos de una sola salud y del tema de, con la rapidez que se transmiten las enfermedades zoonóticas, ¿se acuerdan? Bueno, las pandemias de la gripe A, H1N1 y de COVID-19 son el producto de la globalización, del flujo inédito de personas que lo mencionábamos, de los alimentos, de las migraciones, que hacen bastante difícil contener los brotes, como sucedió con la gripe A, H1, que sucedió en México, digamos, y rápidamente se expandió a Estados Unidos, digamos. ¿Por qué? Porque las migraciones de Centroamérica van directamente a Estados Unidos, entonces, y de Estados Unidos al mundo, o sea, a Europa y al resto del continente. Con lo cual se dan cuenta de que muchas veces estas decisiones no son fáciles de llevar adelante. No obstante, a raíz de estas pandemias que acabo de mencionar, se han realizado esfuerzos para crear sistemas locales con monitoreo mundial más fuerte, para actuar preventivamente en los brotes, con intercambio de información y con mayor apoyo a las autoridades de los países, ¿no? Dentro de los avances en la medicina con mayor impacto en la salud de las personas a nivel global, digamos, ¿sí? Entre algunas que podemos mencionar, digamos, ¿sí? Que pueden tener grandes impactos, la biopsia líquida, digamos, ¿sí? Como la terapia génica o la inmunoterapia y la inmunoterapia celular, que son progresos tecnológicos que pueden detectar precozmente muchos tumores malignos, digamos, ¿sí? La cirugía robótica, como ustedes saben, digamos, ¿sí? Genera, digamos, sí, porque ya hace 40 años que se está llevando adelante esto en muchos países y cada vez hay más lugares que tienen acceso a este tipo de tecnología, que minimizan el error de las cirugías al máximo, digamos, ¿sí? La secuencia del genoma, que es una técnica que sirve para detectar enfermedades raras, digamos, detectar precozmente inclusive, y ver cómo se puede abordar desde el punto de vista terapéutico. Descifrar el data celular nos llevaría a poder entender mucho más de lo que sucede con problemas que hoy son problemas que lo podemos de alguna manera controlar, pero no evitar. Entonces, seguir en este tipo de avances en la medicina, en donde la equidad debería ser la piedra fundamental, digamos así. No puede ser que esto esté dirigido para gente que viva en los países desarrollados mayoritariamente, sino que habría que buscar las maneras de lograr que estas tecnologías puedan alcanzar a la mayor parte de la humanidad, ¿no? En la pandemia de COVID se generó un tema que tiene que ver con el acelerador del acceso a las herramientas contra la pandemia, ACT, acelerador de acceso a las herramientas contra la pandemia. ¿Qué es este acelerador de acceso a las herramientas contra el COVID? Digamos, ¿sí? Es un marco de colaboración, no es un organismo de toma de decisión ni tampoco una organización. Se creó básicamente a partir de los países más poderosos, con organismos internacionales
para aumentar el desarrollo de lo que son la producción de pruebas, tratamientos, vacunas, entre otras cosas, ¿no? Y el objetivo, básicamente, de esto era intentar reducir la mortalidad y las manifestaciones más graves de la pandemia, sobre todo, con la asignación equitativa y la distribución en gran escala de la vacuna, métodos diagnósticos, etc. Y buscar soluciones rápidas, digamos, a la crisis sanitaria y económica que tuvo la pandemia, que realmente fue muy difícil, al tiempo de mejorar el control de la misma, ¿no? La liberación de las patentes, por ejemplo, por 5 años, creo que es una medida que se tendría que haber tomado antes, ¿no? Durante el año 2020, no en el 2021, pero bueno. Y bueno, y la puesta en marcha del acelerador, digamos, de acceso a lo que es todas estas propuestas contra el COVID, digamos, ¿sí? Permitieron métodos de diagnóstico de extracción más rápida, terapia de medicamentos que tienen mejores perspectivas de efectividad, con equidad, porque de alguna manera, inclusive Argentina participó de este mecanismo COVAX, en donde se le distribuyó vacunas que acá o se vencían o que ya no se pueden usar, se les mandó a otros países como Bolivia o otros países de América también, y se ayudó también desde el punto de vista financiero, digamos, sí, a algunos países de bajos recursos. Ya estamos terminando, chicos, ¿eh? Esto del consenso, digamos, sí, del consenso científico internacional sobre post-COVID, digamos, ¿sí? Ustedes lo deben haber visto, tienen que ver con los tutores de clínica, tiene que ver con el tema de cómo nos paramos frente a los pacientes que tienen COVID agudo, digamos, ¿sí? Los que tienen COVID sintomático persistente o subagudo, y los que tienen post-COVID o COVID crónico, digamos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, uno puede hablar de lo que estamos viendo ahora, digamos, ¿sí? Recuerden que Argentina tiene notificado más de 5 millones de personas afectadas por COVID, digamos, ¿sí? En todo el país. Y se cree que al menos un 10% o más pueden tener estas secuelas, que son dolores de cabeza, migraña, cansancio y fatiga, dolores musculares y articulares, inclusive pueden ser problemas hasta de levantar un vaso o de caminar, digamos, ¿sí? Cansancio y fatiga, inclusive que se puede asociar con situaciones de agotamiento. Lo que hablábamos, ¿se acuerdan de la salud mental que hablábamos nosotros que afectó la pandemia? Que el síndrome de burnout, que uno de ustedes dijo, tenés quemada la cabeza, que es el agotamiento, digamos, físico y psíquico, digamos, ¿sí? Que tiene una persona, producto de las situaciones, no solo de estrés, sino de injusticia, de situaciones que se han generado, digamos, producto de toda esta situación eh, que puede llevar a que, sobre todo en el sector salud, que somos los que estamos más expuestos. De hecho, nosotros hicimos un trabajo con la gente de Jerárquico Salud, digamos, ¿sí? Que es una empresa de medicina prepaga acá en Santa Fe. Hicimos un trabajo sobre el síndrome de Burnout y comparamos el personal que trabaja, mejor dicho, en el Sayago, en el Hospital Protomédico y en otro hospital más, con personas que trabajaban en el ámbito de la educación, y evidentemente encontrábamos más burnout en las personas que trabajan en el ámbito de la salud, ¿no? Y después los problemas respiratorios y cardíacos que generan el post-COVID, que están generalmente más asociados a aquellas personas que puedan tener comorbilidades, ¿no? Y bueno, para terminar, digamos, un poco lo que queríamos decir es que si ustedes piensan que la comunicación es una herramienta esencial en su trabajo, van a tener más posibilidades de éxitos en lo que hagan, y de eso no me cabe duda, digamos, que así va a ser, digamos, ¿sí? Así que bueno,
No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, muy bien. Entonces seguimos en contacto. Bueno, profe, gracias. A ustedes. Gracias, Sigan profe, bien. nos vemos. Chao, chao. Que sigan bien.